¿Qué es la tensionografía? Es un aparato que tiene un tensor, vamos elevando poco a poco la potencia. Cuando tú lo estimulas es un desplazamiento muscular. Nos va a dar diferentes variables. Nos habíamos medido ya un equipo profesional fuera de Madrid, nos habíamos desplazado para medirle en diferentes momentos de la temporada. Y habíamos visto que a medida que avanzaba la temporada el bíceps femoral mejoraba, pero el semitendinoso no. Nos llegó una jugadora de pádel que tenía la articulación del tobillo limitadísima. Algún triatleta que no podía ni correr, nunca había visto un récord femoral con tanta falta de fuerza, jamás. ¿Cuál es el precio del dispositivo de la tensionografía? El precio, luego hay una cosa muy importante que se pasa un poco por alto, que es el contexto emocional del deportista. Es muy importante porque probablemente muchas veces el contexto emocional es el que le está llevando a una lesión. ¿Qué reflexión puedes sacar de todos estos años? Pues que todo eso evoluciona. Las características que una persona que se quiera dedicar a la recuperación de lesiones debería tener para ser un buen profesional. Para ser un buen redactador. Buen melón, ¿eh? Este es el podcast de Promovimiento. A todos vosotros os presento a Cristina González. Cristina, ¿quién eres? Preséntate. Bueno, pues yo soy doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, ya de hace muchos años, y también hice en su época, en su momento, el máster de alto rendimiento deportivo. Y bueno, pues toda mi línea ha sido siempre en universidad, pero también he compaginado con entrenamientos y con valoraciones musculares, con tensionografía, readaptación, etcétera. Y bueno, ese es un poco el resumen así más rápido de muchos años de trabajo. Ahora ya docencia no hago, investigación sí sigo haciendo y valoración con tensionografía sí seguimos haciendo, tanto en investigación como en la práctica. Y esto lo hago también con Jaime, que es graduado en Ciencias del Deporte y fisioterapeuta, y es mi sobrino. Anda, cosa también que es importante. Ahora que acabas de decir que eres doctora, ¿cuál fue tu tesis doctoral? Bueno, mi tesis doctoral fue voleibol. Anda, que yo fui campeona de España de voleibol hace muchos años. Mira, empezamos a ahondar un poquito en el pasado. La hice en Granada. En aquella época estaban empezando a salir los doctorados en Madrid y bueno, la verdad es que me gustó mucho hacerla en Granada. Con algún compañero también de promoción nos íbamos para allí los fines de semana, eran viernes y sábados. Muy bien, Granada de fin de semana, ¿eh? Bueno, yo tenía una tía viviendo allí y aprovechaba irme unos días antes para esquiar y luego ya al doctorado. En aquella época estaba yo en la Universidad Autónoma de Madrid. Ajá. Y muy bien, la verdad es que fueron 2 años, en aquella época eran 2 años, pero bueno, muy bien. ¿Y sobre voleibol en qué? Voleibol, aspecto fisiológico relacionado con el lactato. Qué bueno. Y relacionado un poco, en aquella época estaban cambiando toda la normativa, apareciendo el líbero y tal, y entonces hicimos un análisis con 2 profesores muy top de Granada en voleibol y Fernando Navarro, que fue el que me la dirigió. Qué bueno. También aquí. Y era sobre lactato, frecuencia cardíaca, en fin, pero tuvimos que montar un torneo, o sea, claro, todo sí. Estudio de campo. Estudio descriptivo en base a sacar los perfiles de lactato y demás variables fisiológicas en base al perfil del puesto de... Eso, sobre todo los centrales y los líberos. Y montamos un torneo, vinieron de forma voluntaria equipos. Y en ese torneo, cuando estaban compitiendo, les íbamos sacando sangre, tomando todos los datos y grabando todos los partidos, porque luego hicimos un análisis de acciones también. Qué difícil que es la investigación, ¿eh? Luego nos meteremos un poquito La en investigación ella. En laboratorio está más controlada, pero los estudios de campo, que son los que realmente tienen la chicha, los que realmente pueden llegar a aportar algo a la comunidad científica, porque yo estoy bastante peleado con la investigación en general, en términos generales, en el sentido... Es bonita. En el sentido de que muchas veces creo que se sacan estudios que son irrelevantes, que consumen ciertos recursos y que no aportan algo a la comunidad y simplemente se sacan por sacar, porque tengas por contrato que publicar X número de papers y realmente los estudios que pueden llegar a aportar algo relevante a la comunidad científica, la gran mayoría de las veces vienen relacionados con el desempeño profesional y la curiosidad por completar espacios de conocimiento que te van surgiendo a lo largo de la práctica. Eso es verdad. Hace poco leí un tuit de Carles Pedret que hablaba de que... Carles, buen amigo también. Sí, que había
lo que llevamos de 2025 había como 100 y pico artículos de isquiotibiales. Y dice, me he leído los 106, me parece que eran abstract, dice, y no hay nada, no se puede, esta cantidad de artículos que salen y gente que está metida en, no, es que es inviable hacer un artículo, o sea, hacer un artículo, dirigir una tesis, eso lleva mucho tiempo, no puedes estar en 8 al mismo tiempo, o sea que, ¿qué pasa? Un poco para defender a la gente que lo hace, que la universidad te obliga. Claro, exacto. O sea, pero que eso es te un obliga problema a realmente. presentar tus exenios, te obliga a ser doctor y para ser doctor tienes que haber publicado antes. Entonces hay una obligación detrás que te obliga a sacar artículos y muchas veces los sacas sin que haya una relevancia interesante para el mundo científico. Justo. Y qué fácil sería que esos profesores que necesitan o que están en esa necesidad de publicar pudiesen ponerse en contacto con grupos anónimos, que ahora mismo con las tecnologías podemos tener acceso a todo, y el generar una pequeña comunidad, que es lo que yo intento hacer también a través de las diferentes vías de promovimiento, y es, vamos a poner en contacto a las gentes que tienen las vías y a la gente que tiene las curiosidades, y a partir de ahí seguramente se empiece a potenciar mucho más ese conocimiento de valor. Por ejemplo, en isquiotibiales tengo una curiosidad tremenda a raíz de que empiecen a salir las galgas de fuerza, que empiecen a medirse también las variables de fuerzas picos, RFDs. Al principio era solamente que se pudiese llegar a medir para comprobar cuánto de simétrico está una pierna y otra, independientemente de los valores. Hace ya unos cuantos años, a mí eso me generaba bastantes dudas, porque para mí pensaba, vale que estén simétricas, pero ¿cuánta fuerza está haciendo? Si están simétricas y hacen 10 kilos de fuerza, ¿es una variable que nosotros consideramos aceptable o no? ¿Cuántos son 10 kilos de fuerza en relación a este tipo de deportista? Y a tratar de sacar por lo menos una cantidad de fuerza que se pudiese generar. Eso lo dejé ahí, yo solamente me iba con mi pesamaletas porque no tenía otra herramienta para poder medirlo de forma sencilla y por lo menos extraía ese número. Y a lo largo de este tiempo que han empezado a salir pues también este tipo de dispositivos, he dicho, y lo lanzo a cualquiera que quiera tomar el testigo dentro de todo esto, qué interesante sería, aparte de tener los valores normativos de fuerza en diferentes ángulos específicos que se pudiesen llevar a cabo, normalizados para X segmento, que se hiciese por hombres, mujeres, personas de X intervalos de edad, poder sacar las variables del RFD, del radio de desarrollo de fuerza. Porque vale que tengamos una fuerza pico X, ahora ya nos metemos en fuerza pico igual, simetría igual a nivel de esa fuerza pico. Pero ¿cómo manifiestas tú la fuerza? Que eso entiendo que lo hablaremos ahora un poquito en la tensiomografía también. Pero realmente, si tú tardas 0,5 segundos en llegar a esa fuerza pico y en la otra pierna tardas 3,2 segundos, ahí hay algo que no está correlacionado. Efectivamente. Entonces, cuando esa persona tenga que hacer ese apoyo para hacer esa aceleración, deceleración, el movimiento que deportivamente le implique, esa pierna, esos músculos, no van a responder de la misma forma. Con lo cual, vamos a tener que empezar a hacer una compensación global con diferentes estructuras que se van a llevar por el camino. Claro, yo creo que esa línea de investigación que tú planteas está muy bien, porque te genera, tienes un problema y quieres resolverlo. Exacto. Y así debería ser siempre la investigación. Sin embargo, el planteamiento al que obliga la dinámica en la que se ha metido la universidad con las editoriales, etcétera, etcétera, que es un mundo aparte, es tienes que publicar sí o sí. Y entonces, tienes que publicar rápido, porque tu tesis doctoral depende de tus publicaciones. Sí. Entonces, ahí ya no vas a lo que a ti te interesa, que a veces sí te da tiempo, sino que vas a lo que te sea más fácil, más... Ese es el problema. Pero lo que tú estás planteando es perfecto. Es decir, ¿qué problema tengo yo? Pues a mí me gustaría investigar este problema o que se investigara este problema. Exacto, claro. Justo. Y luego, una vez que tienes eso, dices, ¿eso es una variable per se que te pueda generar mayor recurrencia?
es una variable, Bueno. pero ¿cómo se interrelaciona esa variable con la extensibilidad de la cadena posterior, con la fuerza de la estabilización del core, etc.? Claro. Y ya empiezas a relacionar otras cosas, pero por ahí. Bueno, eso de melón le abriremos ahora un poquito en adelante. Mira, me gustaría, ya que has hablado un poquito del recorrido profesional, que hablases un poquito de la investigación un poquito o más reseñable o que más te haya llenado de todas las que has podido llevar a cabo en tu etapa de investigadora. Hemos hecho muchas. Muchas. Cuando estuve en la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, no hacíamos más que presentar proyectos. En aquella época, el Consejo Superior de Deportes daba dinero para proyectos de investigación y apostábamos por muchos y eran muy variados todos, la verdad, porque trabajamos en un equipo que en aquella época dirigía Fernando Navarro, que era el que llevaba todo el tema de entrenamiento deportivo, y igual había de natación que había de otros ámbitos deportivos. Luego en la Camilo José Cela también hicimos un poco de todo, mucho con cafeína también, hicimos bastante con cafeína, tanto en laboratorio, con temas de fuerza, como en equipos de rugby, equipos de fútbol femenino. Pero ahí hicimos también una línea muy interesante con temas de deshidratación también, en el maratón de Madrid siempre investigábamos, teníamos en varios sitios pues nos patrocinaban para favorecernos la investigación. Muchos estudios de campo, no teníamos un laboratorio muy potente, pero en los estudios de campo investigamos mucho en un triatlón que hay en Madrid, no sé si se sigue celebrando, el Ecotrimat, que es un medio Ironman, ahí en Buitrago de Lozoya. Igual llegábamos allí de madrugada casi con las furgonetas llenas de material y a montar todo el material, porque bueno, les pesamos, les medíamos, les sacábamos sangre, bueno, venía gente de fuera a investigar con nosotros también. Bueno, fue una época, ya te digo, líneas, todas investigamos también en natación, ahí teníamos cerca las instalaciones del SEC y ahí entrenaban. Y también medíamos a nadadores top, y luego estuvimos también midiendo Campeonato de España de esquí de fondo. todo estudios de campo muy complejos, de mucho trabajo, de organizar todas las mediciones, de que todo saliera bien, y poco a poco fuimos metiéndonos en temas de deshidratación, tomas de sangre, llevamos una enfermera, tomamos sangre, teníamos un convenio con un laboratorio, nos lo analizaba, nos fuimos metiendo en cosas cada vez más complicadas. Qué poca broma a todos los que implican ese tipo de logística. Ya, y si te tuvieses que quedar con uno o con dos, ¿con cuál te quedarías? Bueno, y para terminar, los últimos ya que estamos haciendo son todos de la línea de tensiomografía, que eso se me han olvidado ahí en la Francisco de Vitoria y con Dani, hemos hecho varios de tensiomografía y seguimos. Ahora hemos contactado con los eslovenos, que son los que desarrollan la patente, y vamos a implementar uno relacionado con asimetrías en medidas con tensiomografía. Entonces ahora estamos con lo de tensiomografía. No lo sé, a mí todos los de campo me gustaban, en una paliza brutal, pero me gustaban todos, además éramos un grupo humano muy bueno y bueno, es que ahí compartíamos horas y horas y horas, pero bueno, todos los de la maratón, el Campeonato de España de esquí de fondo fue curiosísimo, porque claro, hacía un frío que pelaba ahí, había que sacar sangre con ese frío. Porque casi todos eran en la línea de lo que habías hecho en voleibol, de sacar los perfiles de... Bueno, algunos eran descriptivos, lógicamente, pero otros medíamos pre y post. O sea, les habíamos medido antes del maratón, por eso teníamos que llegar antes y luego les medíamos después. Y en el Cotrimat pasaba igual, les medíamos antes y les medíamos cuando llegaban a la meta. O sea que, bueno, y luego hubo algunos sobre medias de comprensión, aminoácidos, les damos ingesta, otros no, hacíamos un poco de todo, pero no te sabría decir con cuál me quedo. Sí que de los últimos, por ejemplo, porque de los últimos y los que más te acuerdas, por ejemplo, quizá de aquellos, pues los del maratón, o porque fue también muy divertido el del Campeonato de España de esquí de fondo ahí en Navafría. Pero de los últimos, por ejemplo, que nos costó también mucho, porque es muy difícil coger equipos de fútbol, aunque no sean de categoría top, pero eran profesionales, coger a dos equipos de fútbol, medirles, un antes, un después, volverles a medirles después. ¿Y qué es lo que buscabais ahí? Bueno, es muy interesante la pregunta, pues un poco va relacionada con el tema de isquiotibiales. Nosotros habíamos medido ya un equipo profesional fuera de Madrid, nos habíamos desplazado para medirle en diferentes momentos de la temporada.
y habíamos visto que a medida que avanzaba la temporada el bíceps femoral mejoraba, pero el semitendinoso no. Vale. Mismo equipo longitudinalmente a lo largo Mismo de toda equipo, la temporada, ¿no? mismo equipo. O sea, bueno, de las diferentes fases de medición. Mismo ¿vale? equipo. Entonces, el bíceps femoral mejoraba y el semitendinoso se descoordinaba con el bíceps femoral. Y empeoraba tanto su tiempo de contracción como sus datos que relacionaban con fuerza. Y era curioso y decían, joder. O sea, el bíceps femoral bien y el semitendinoso. Sí, la primera medición Curioso. fue la primera semana de pretemporada, que ni siquiera habían entrenado, y luego a partir de ahí empieza con sprint, pues, y sin embargo empeoraba el semitendinoso. Claro, es lo que me generaba bastante curiosidad, porque Sí. el músculo que en fútbol, también por las disposiciones articulares que suelen tener los jugadores, que más les suele sufrir es el bíceps femoral, habitualmente. Sufre porque el semitendinoso está mal. Claro, puede ser. Aparte de cuestiones anatómicas también, ¿eh? Claro, sí, sí. Aparte de Sobre otras todo cuestiones las anatómicas. y luego de funcionales que pues, las articulaciones no las Pero que el tenemos bien. semitendinoso esté mal Claro. hace que se sobrecargue más el bíceps femoral. O sea, cuando el semitendinoso está mal, no se lesiona el semitendinoso, que también, sino que se lesiona el bíceps femoral. Total, que una vez visto eso, en ese estudio descriptivo que hicimos, que lo tenemos publicado, dijimos, joder, pues vamos a ver. Tuvimos la curiosidad de decir, pues vamos a ver si corregimos esta situación de descoordinación entre sí, ¿qué pasa? Y entonces ahí fue cuando cogimos a esos dos equipos, en fin. Y el resultado fue que el equipo que sí que hacía, un equipo no hizo ejercicios relacionados con los datos que tenía de tensiografía y el otro sí, el otro había que corregir los déficits. Uno de los déficits era el semitendinoso. Y cuando pasaron 8 semanas les volvimos a medir. Y después de esas 8 semanas el semitendinoso igualaba sus datos de fuerza con el bíceps femoral. Y no había habido lesiones disquiotibiales. Claro, esa era mi siguiente En cambio pregunta. el otro equipo había tenido 4 y hablábamos de final de temporada. Entonces dijimos, ostras, hay que igualar los datos. Digo, los datos semitendinoso y bíceps femoral. Claro, la pregunta es, ¿por qué se descoordinan cuando avanza la temporada? Pues hay muchas razones. Muchísimas, sobre todo en fútbol. Muchas, primero por el sprint, ¿no? El sprint, el que más se activa es el bíceps femoral, el que más se activa en la fase más lesiva es el bíceps femoral. Tienen un patrón de coordinación diferente en el sprint, los músculos isquiotibiales. Y luego la situación anatómica del bíceps femoral, que tiene una situación anatómica un poco diagonalizada, y eso le perjudica a la hora de aplicar fuerza. Y luego aparte que sus fibras tienen menos capacidad de elongación. Entonces todas esas cosas las vas sumando y estás generando que se sobrecargue más un músculo que otro porque trabaja más ya de por sí por su situación, y el otro que no se activa tanto en el sprint, pues si tú no lo activas fuera del campo. Claro, todos los deportes generan compensaciones y descompensaciones, pues esta es una que hemos visto nosotros en el fútbol. Por eso los valores de referencia de la tensiografía del semitendinoso da tanta diferencia con el bíceps femoral, porque es algo que ocurre en el fútbol. Y que es un hándicap también muy interesante a nivel de preparación física, Claro. el concepto de preparación específica y preparación general, Claro. porque hemos pasado diferentes fases en lo que parecía Diferentes que modas. exacto, justo, que si no se hacía ese trabajo específico de imitación pura del gesto, estabas perdiendo el tiempo. Y realmente lo que tú haces si continuamente estás imitando solamente los gestos específicos de ese deporte es no balancear el cuerpo. Es el si estás trabajando siempre Eso en un es. mismo rango Eso es. de flexión-extensión, Eso es. no estás trabajando el resto del rango, que es lo que te ayuda a destensar y jugar un poquito con las palancas para que se reequilibren todas las tensiones. Hay que hacer todo, las modas que aparecen, no, todo entrenamiento general o funcional, no, el analítico no vale. Nosotros con este equipo lo que hacíamos era 15 minutos de ejercicios para corregir los déficits que habíamos visto en la tensiografía y luego su preparación física normal. Exacto. No hay que quitar nada. Y con eso era suficiente. Qué bueno. O sea que cuando ves esas cosas dices, oye, pues mira, pero efectivamente lo que tú dices, si tú les pones a sprintar sin corregir nada, les sigues descompensando. Si el deporte genera unas descompensaciones y otra que ocurre en el fútbol es el sóleo, que tiende a una rigidez brutal, pues tú fuera de eso tienes que corregir eso, porque si no se te van a lesionar mucho. Y ya no solamente que el sprint descoordina todo esto, sino es que
no se sabe correr de forma adecuada, Además. sobre todo en fútbol. Además, salió, yo por eso con la investigación hay que leerla bien. Entonces, Hay que ver todos los puntos. Hay que de repente salió una investigación letra pequeña. de Mendiguchia, que es el que más estudia isquiotibiales junto con los australianos y tal. Bueno, hay mucha gente que estudia, pero bueno, es uno de los más famosos y de repente la gente se lo lee, hay que sprintar para evitar lesionarse. Bueno, que el estudio está, además es que ni siquiera ellos lo dicen en el estudio, como buenos investigadores, es que el estudio está hecho con 10 sujetos. No puedes extrapolar y luego para sprintar necesitas tener bien la musculatura porque si no te vas a romper. Y la calidad gestual, son ambas cosas que tienen que ir todas juntas. La calidad técnica, la anteversión pélvica, que fue el último estudio que hicieron ellos también, la anteversión pélvica que favorece que te rompas mucho más, solo un cambio de 5 grados en la pelvis. Estás metiendo un estrés de elongación mucho más ampliado a toda la posterior. Claro. Entonces hay que leer bien los estudios antes de empezar a divulgar en redes. Otra cosa es que tú digas, este estudio dice esto. Perfecto. Pero igualmente, solo lo estás diciendo. Oye, no, este estudio dice esto y entonces todos tenemos que hacer esto. No. Siempre hay que pensar. Claro. Siempre hay que tener ese análisis crítico. Pero en el caso, por ejemplo, del sprint, yo considero que tienes que prevenir utilizando el sprint. Pero es que ese sprint no es sprintar por sprintar, sino es enseñarle a esa persona a sprintar. Eso es. Y entonces ya te llevas ese acúmulo de esos estímulos de pliométricos que se lleva el músculo en cada uno de esos apoyos y aparte se lleva el entender cómo tiene que trabajar de una forma más adecuada. En redes ves muchas cosas de mucha gente muy buena con el tema de sprints, que viene mucho del atletismo, pero está Jonas Dodo, que es norteamericano. Sí, total. Toda esta gente, unos vídeos muy interesantes de cómo cambia la postura y cómo ya esa postura te está... ¿De Speedworks, puede ser? Sí. Entonces hay que mejorar también la técnica de carrera. Eso es todo. ¿Con qué pata te quedas? Con todas. Es que no puedes utilizar solamente. Claro, no puedes ir por modas. No, esto no, porque no. Yo esa es una lucha que he tenido tempranamente con ello, porque sí que es cierto que yo creo, no sé si tú habrás caído, yo en mi momento de inicio he caído, hasta que dices, si es que si los rusos estaban haciendo cosas tradicionales según el sistema de Mateyev y demás, y funcionaba, ostras, es que ¿qué tan equivocados estaban ellos en ese momento o qué tan equivocados estamos nosotros ahora? A veces no es tan complicado. Nosotros a veces cuando solucionamos cosas, gente que nos viene desesperada, o sea, nos han venido futbolistas con un ligamento cruzado anterior, luego 9 isquiotibiales en los años siguientes, luego no sé qué, y cuando les valoras, que les valoramos también la postura y ahora estamos empezando a meter plataforma de fuerzas también junto con tensiografía, cuando les valoras, a veces son básicos para corregirlo, O gente que nos viene, algún triatleta que no podía ni correr, llevaba no sé cuántos meses sin correr, del dolor que tenía, les valoras 4 básicos a correr, 4 básicos 2 meses. Exacto, sí. Y a veces son básicos, no hay que complicarse mucho la vida, es volver un poco lo que tú dices a las cosas básicas. Justo, es que cada vez tiendo más a ir hacia esa línea. Últimamente ha llegado también algún jugador de rugby de la selección española con problemas de Haglund, rodilla y demás. Digo, mira, no nos vamos a meter a trabajar específicamente nada relacionado con el Haglund. Vamos a ver un poquito tu funcionamiento de la mecánica general de movimiento. Okay. Hemos empezado a corregir 2 cosas, de hecho se fue solamente con 3 ejercicios y el comentario que hace a una semana vista es mi rodilla la noto mejor y el talón me deja de molestar. Claro. Y puede que eso, pues luego quedan todas las fases, porque dentro de eso tienes que trabajar a baja velocidad para generar eso, pero luego también lo tienes que acumular a alta velocidad. Pero la fase 1, que es súper básica, súper general, hazla de esta forma. Y nos metemos a trabajar a velocidad sin tener bien instaurado toda esa coordinación neuromuscular entre las diferentes estructuras que te haga esa eficiencia dentro del movimiento. Y trabajamos en velocidad, seguimos con errores, compensaciones al canto y encima con una carga adicional. Nos metemos ahí en grandes problemas. Vale, ¿qué es la tensiomiografía? Cris, explícanos un poquito, porque tiene sus cosas la tensiomiografía. Sí, hay gente que es muy detractora. Yo creo que el problema de la tensiomiografía la gente no la ha llegado a entender bien. Para mí es una herramienta que tiene un potencial muy importante, todavía no desarrollado, pero que tiene, ya ahora explico qué es, pero que tiene
un problema de que no se suele interpretar bien. Eso por un lado, para mí hay dos problemas. Uno, la interpretación, y la otra, ser capaz de seleccionar los ejercicios adecuados para corregir los déficits que se generan. Es lo que nosotros hemos visto cuando nos piden tensiografías, les hacemos los informes, les damos recomendaciones y vemos luego lo que pasa. Que esa ya no es de tensiografía, sino de primero de entrenamiento. Eso. Entonces, yo creo que es una herramienta muy interesante, pero que no se le ha visto todavía todo su potencial, porque hay un problema que son los valores de referencia que llevan un poco de error. Vale, pues si te parece, descríbenos la tensiografía. La tensiografía es una herramienta que nos permite una valoración muscular de todos los músculos superficiales del cuerpo en situación de reposo del deportista, lo cual es muy interesante. No le estás pidiendo que te haga un sprint máximo ni un salto máximo. Y esa es una ventaja muchas veces. Y luego, ¿cómo se lleva a cabo? Porque dentro de eso le tumbas en una camilla. Ajá. Tienes que tener, lo normal es, si vas a medir, no quieres medir fatiga, pues que el día anterior no haya entrenado, y les mides por la mañana, pues el día de descanso, al día siguiente les mides por la mañana con una situación ya previa de reposo, para tomar unos valores basales. Luego ya nosotros a veces hemos medido para buscar qué ocurría cuando había fatiga, qué músculos se veían más afectados por esa fatiga, pues siempre hay más músculos afectados, pero normalmente se hace en esa situación. Entonces tú le generas una estimulación al músculo, tienes que poner unos electrodos, buscar la parte más prominente del vientre muscular y generas una estimulación parecida a la que generan los electrodos de los Compex. Vas graduando la potencia hasta que encuentras las curvas de una determinada manera y vas pasando así con todos los músculos. La ventaja de la tensiografía es que no estás metiendo la voluntad del deportista, ya la metes con otros ejercicios. La tensiografía no es la panacea, pero es una herramienta muy interesante. Es bastante más objetiva en ese sentido. Claro, que la puedes compaginar con otras, como puede ser las plataformas de salto o la electromiografía. Yo siempre digo que no hay herramienta que sea una panacea y que tampoco puedes meterte en 80, porque no puedes, pero sí elegir, 2 o 3 para valorar las que yo considero más relevantes. Y la ventaja que también tiene es que nos permite distinguir, por ejemplo, del vasto medial, vasto lateral, recto femoral. O cuando dice, no, es que tiene los isquiotibiales, pero nosotros podemos decir si es el semitendinoso o el bíceps femoral. Al semimembranoso no llegamos porque es un músculo profundo. Entonces nos permite valorar esa coordinación intramuscular entre músculos del mismo vientre muscular. Y desde luego el cuádriceps suele estar descompensado siempre. Como decía Poliquín, decía una de las causas de lesión del ligamento cruzado anterior, él decía que era el desequilibrio entre vasto medial y vasto lateral. Y sí, y también el desequilibrio del recto femoral con los dos vastos. Ese es, en el 90 y tantos % de los casos. Mira, esta me la apunto ahora para comentarla, pero me gustaría, para que los que nos escuchan se llevasen una idea un poquito más certera de cómo se lleva a cabo todo esto, colocamos un electrodo arriba y abajo del vientre muscular. Eso es, buscamos la parte más prominente del vientre muscular. Ajá. A ambos lados colocamos un electrodo. ¿Y entre medias? Entonces, entre medias le generamos con el... Cuéntanos qué es eso. Sí, es que ahí es donde quería ir. Vale, es un aparato que tiene un tensor que tiene una cierta movilidad. Este va unido con un cable al ordenador y a un aparato que tiene una potencia. Y entonces nosotros vamos elevando poco a poco la potencia. Depende del músculo. ¿Pero es la potencia del electroestimulador? Sí. ¿O es la potencia del potencia que generamos nosotros y que te genera al estimular? Claro. La vamos aumentando, ¿vale? Entonces lo que se genera cuando tú lo estimulas es un desplazamiento muscular, ¿vale? En ese desplazamiento muscular nos va a dar una curva en el ordenador en el que nos va a dar diferentes variables. Una es el tiempo de contracción, que nos indica explosividad. Otro es el desplazamiento muscular, que nos indica si el músculo tiene fuerza, poca fuerza, mucha fuerza o es rígido. Y luego hay otras dos variables relacionadas con la fatiga, el tiempo de relajación y el tiempo de mantenimiento de la contracción. En situación previa de reposo, estas dos no son relevantes, a menos que tengas una tendinitis cronificada, alguna situación cronificada. Incluso alguna vez hemos visto que una falta de magnesio sí provocaba que las variables relacionadas con la fatiga se elevaran demasiado. Pero si no, en situación previa a reposo, no. También el tiempo de contracción y el desplazamiento muscular nos pueden indicar fatiga, ¿eh? Ahí va la interpretación. Exacto. Ahí va la interpretación. O la rigidez también nos puede indicar fatiga o sobrecarga. Ahí depende. Cuéntanos un poco cómo se desplazaría la curva en base a esas variables de
un estado óptimo del músculo, un estado con fatiga, un estado de un músculo rígido. Bueno, Más o menos, ¿qué variable de milisegundos? Porque entiendo que sea milisegundos. Sí, manejáis más o menos de segundos y milímetros. Depende. Más o menos un jugador joven, bíceps femoral, estaríamos hablando de un buen tiempo de contracción en 20 milisegundos, pero también depende, porque puede ser que también sea bueno en 25, depende del deportista. Depende de sus características, del puesto que ocupa, depende de muchas cosas. Pero bueno, más o menos. Pero estamos hablando de esa horquilla, más o menos. 50 milisegundos es lento. Vale. Eso sí, ¿vale? Entonces ahí vemos ese desplazamiento en cuanto al alcanzar el pico de contracción en ese intervalo de tiempo. Y ahí, ¿qué diferencias habría dentro de un músculo sano, un músculo fatigado, un músculo patológico en cuanto a, pues eso, que pueda llevar implícito un proceso de tendinitis, de rigidez, etcétera? Bueno, hemos visto tendinitis cronificadas en el que el tiempo de contracción era muy lento, la curva en vez de hacer así, hacía así y se quedaba tetánica, como si fuera... No, y no bajaba nunca. O sea, se quedaba contraído. Se quedaba arriba y ya luego bajaba. Una tendinitis cronificada de tendón rotuliano, por ejemplo. Dolor lumbar igual, una curva que se mantiene mucho tiempo arriba hasta que vuelve a bajar. O sea que hace ese tipo de curvas son muy curiosas. Son raras verlas, pero en tendinitis cronificadas y lesiones mantenidas en el tiempo sí se suelen ver. Al final nos movemos ahí, perdona que te corte, en un proceso de alteración del control neuromuscular en cuanto a toda esa musculatura de la zona, en la que cuando nosotros contraemos, exacto, no tenemos bien esa capacidad de excitabilidad y nos mantenemos rígidos dentro de la acción. Luego hay que tener mucho cuidado a la hora de valorar, porque es muy importante el contexto. Por ejemplo, hemos tenido un futbolista que venía de roturas de recto femoral de las dos piernas, pero sobre todo de la derecha. Entonces le empezamos a hacer el recto femoral, es un músculo que cuesta mucho recuperar. Los jugadores suelen volver a competir con el recto femoral mal, precisamente por su biarticularidad. Y este se quedó un tiempo entrenando con nosotros y le medíamos con mucha frecuencia. Y nos costó muchos meses. ¿Qué pasa? Que en esos meses él nos decía, es que tengo el músculo sobrecargado. Claro, tú le mides y al músculo le faltaba fuerza. Entonces, eso de la sobrecarga es muy relativo. Claro, le faltaba fuerza porque todavía no había recuperado la de antes de la lesión, si es que alguna vez la había tenido bien. Claro. Y la sobrecarga era porque su músculo no estaba preparado para el entrenamiento que le estabas provocando. Entonces, muchas veces cuando pensamos, el deportista dice está sobrecargado, tú piensas, ostras, le bajo carga. Le estoy, y sin embargo era lo contrario. Así que cuando le medíamos decíamos, que no está sobrecargado, que le sigue faltando fuerza. Le dice que está sobrecargado porque le falta fuerza. Descárgale y seguimos trabajando. Y así, pero nos costó de junio a diciembre conseguir buenos valores de recto femoral, ¿no? Ahora hay que medir y medir. Hay ciertos casos que se enquistan bastante y de hecho una pregunta iba relacionada con esas. ¿Cuál es el caso más curioso o más complejo con el que te has enfrentado a la hora de recuperar? Hemos tenido muchos. A ver, uno muy curioso que nos llegó a nosotros, este no era deportista, era bombero, pero se había ido hasta Mallorca a uno de estos curanderos y estaba desesperado y nos llegó a través de Roberto Martín, el fisioterapeuta de Getafe, y cuando le medimos le dijimos, si es que tienes el glúteo hecho un asco, y empezó a trabajar el glúteo y se le pasaron todos sus problemas. Esa es como cosa curiosa, ¿no? De gente que va dando tumbos. Y luego nos pasa mucho futbolistas que llegan, que te dije, el ligamento cruzado anterior, y luego después del ligamento cruzado anterior había tenido 9 lesiones isquiotibiales. Entonces nos llegan desesperados. Luego otro que empezó con recto femoral y rotura recto femoral y luego pasó al ligamento cruzado anterior y luego pasó a isquiotibiales. Entonces vienen ya muy desesperados, les medimos, les decimos, ya sé que esto que tienes, ese me acuerdo que lo que tenía era un recto femoral, que yo nunca había visto un recto femoral con tanta falta de fuerza, jamás. Entonces le hicimos el informe porque venía de fuera de Madrid para que se lo llevaran y bueno, ya fue corrigiendo, pero venía con su representante, venía el pobre medio llorando. Que todos esos que tienen muchas lesiones nos llaman mucho la atención porque luego vemos los datos y con 4 básicos se corrigen. Que ese suele ser el handicap que hemos estado hablando también previamente. Y luego la urgencia de la competición hace que vuelvas a competir cuando tu musculatura no está bien. Justo.
Entonces tienes asimetrías que nosotros con la tensiografía la vemos. Es la ventaja, por ejemplo, frente a la máquina isocinética. Dice, es que los isquios ya están bien o no están bien. Digo, ya, pero ¿cuál? Esa es nuestra ventaja, que podemos decir, oye, pues este o el otro, o no, sí, los cuádriceps están bien, pero ¿cuál? Es que normalmente el recto femoral está siempre peor que los bastos. Hay que concretar siempre. Y mira, espera, te voy a hacer una pequeña pausa dentro del capítulo. No sé si te he comentado que he creado Promovimiento Academy. Promovimiento Academy es una plataforma en la que vas a poder recibir contenido sobre recuperación de lesiones con los profesionales de primer nivel, tratando de aunar los diferentes puntos de vista y criterios a lo largo de todo el proceso de recuperación. Promovimiento Academy es una academia que está en construcción, con lo cual los cursos van a ir evolucionando según pase el tiempo, de forma que cuando tú adquieras un curso y lo vuelvas a revisar al cabo de un tiempo, seguramente encuentres novedades, aunque si estás dentro de él recibirás los avisos de esas actualizaciones. Te dejo el link abajo. Ya que abriste el melón previamente, de hablarnos un poquito de esa relación en cuanto a cómo deberían estar el balance entre los diferentes músculos dentro del mismo grupo muscular, sí, y luego en el complementario también, es decir, la relación isquio-cuádriceps. Deberían estar, yo siempre digo, deberían estar similares. En cuanto a cantidad de fuerza, o sea, el desplazamiento en cuanto a nosotros, la tensiografía se refiere. En cuanto al desplazamiento muscular, es decir, en cuanto a los valores que nos indican fuerza y en cuanto a la explosividad, deberían estar similares. Ajá. Es verdad que el recto femoral se puede ir siempre un poquito más, pero no mucho más, porque al final es que es el que se lesiona siempre. Pero deberían estar similares. Y en la relación isquio-cuádriceps, si pudieran estar los isquios mejor que los cuádriceps, mejor. La rodilla lo agradecería. Los isquios nunca es suficiente, trabajándolos bien, nunca es suficiente. Pasa con los glúteos igual. Si es que el glúteo, valoramos a deportistas profesionales que les miramos el glúteo y digo, hostias, pues si lo tiene, pues yo trabajo mucho el glúteo, pues no está bien el glúteo. Y de hecho, externamente se les ve voluminoso, pero luego es completamente afuncional. Claro, porque es un músculo más potente del cuerpo, es un músculo grande, pero luego no... Y el glúteo es tan importante que te protege los isquios, te protege las lumbares. Nosotros vemos lumbares tiesas porque el glúteo está mal. O caderas bloqueadas. Efectivamente. Justo. Entonces el glúteo mayor es fundamental. Si es que no tienen más que ver a los velocistas de 100 metros lisos. De hecho, no hace mucho un artículo que decía el tamaño es importante. Y habían estudiado a los sprinter élite, los subélite y un grupo control. De glúteo y de psoas. Y le habían hecho resonancia magnética. Y entonces el tamaño del glúteo de los sprinter élite está relacionado con el rendimiento. No, totalmente. Es directamente. Y es otra cosa que vimos en el estudio que hicimos longitudinal en este equipo profesional, que el glúteo también perdía fuerza a medida que avanzaba la temporada. Entonces el glúteo no te va a mejorar porque tú sprintes. Tú tienes que mejorarlo trabajando. ¿Y ahí piensas que era por fatiga o por simplemente falta de trabajo específico de fuerza glúteo? Claro, nosotros no tenemos esos datos. Mi opinión es, de todos los que nos llegan, que lo vemos, es que yo creo que falta un trabajo específico de fuerza. Además es que tienes que hacerlo específico con el glúteo, no puedes hacerlo de otra manera. Es el extensor principal de cadera, más que los isquios, más que todos. Y ese es fundamental. Nosotros también medimos el glúteo medio, que es complicado de medir, pero también lo medimos. A veces nos cuesta encontrarlo en algunos deportistas, sobre todo si son mujeres. ¿Y cuáles son las asimetrías más importantes o más recurrentes que te sueles encontrar cuando evaluamos con la tensionografía? Pues la más importante, bíceps femoral y semitendinoso. La más de todas, la más. Siempre. Es que es muy difícil encontrarlos más o menos coordinados. Cuando luego haces un trabajo con ellos, empiezan a coordinarlo. ¿Coordinados? Estamos entendiendo a que estén dentro de los que tengan mismos valores parámetros, similares. Pero no que disparen a la vez, porque la tensionografía no sé cuánto eres capaz de medir de grupos musculares a la vez, en simultáneo. No, a la vez no. Es analítico, ¿no? No, mides uno y mides otro, pero tú cuando te salen los datos, terminan los datos y ves, oye, el bíceps femoral tiene muy buena explosividad, el semitendinoso está más lento que yo que sé. O sea, tienes un dato aquí y otro aquí. Eso lo vemos continuamente y eso es un problema para el bíceps femoral. Es un problema. Y esa para nosotros es la más importante. Luego el recto femoral también, en relación a los bastos.
pero... Cuéntanos ahí. Sí, el recto femoral suele tener peores datos que los vastos. Claro, es un músculo biarticular. Entonces, ¿Incluso que el vasto interno? Sí. Normalmente el vasto lateral es el que tiene mejores datos, lógico. Pero los vastos internos, en futbolistas en concreto, no se quedan atrás, suelen estar bien, a menos que vengas de una lesión, lesión de ligamento cruzado anterior, entonces el vasto interno queda muy alterado. Pero el recto femoral le cuesta, si tú les haces un ejercicio tan sencillo como la extensión de cuádriceps sentado, ya vas a mejorar el recto femoral, porque se sabe que tienes que de alguna manera, para que el recto femoral trabaje bien, bloquear la cadera. Al ser un músculo biarticular, en la propia actividad del deportista se activa menos que los otros dos. Entonces, si tú fuera para compensar esa descompensación que se produce en el deporte, les haces ejercicio de extensión de cuádriceps, van a mejorar más el recto femoral. Nosotros eso lo hemos comprobado. Eso, te digo, la máquina de extensión de cuádriceps, me refiero a que la cadera no se mueva y haces un movimiento de extensión de cuádriceps, estás localizando más el recto femoral. Y antes hemos hablado, pero no lo hemos comentado todavía, ¿cuál es el precio del dispositivo de la tensimeografía? El precio, bueno, yo no lo vendo, pero... Más o menos puedes saber por dónde van los tiros. Yo creo que andan por los 19.000 euros o 20.000 el aparato. Hay gente que lo tiene y te hace valoraciones como las hacemos nosotros, y eso pues tiene un precio más barato. Entiendo. Que más o menos, para la gente que esté interesada en esto... pues depende, pero bueno... Porque hemos estado hablando antes que ya solamente el informe posterior te lleva en torno a 4 o 5 horas. Hacemos un informe individualizado, la medición de los músculos completos que hacemos nosotros, de abdomen a sóleos y a veces tibiales, incluyendo oblicuos, glúteo medio, aductores, nos lleva 45 o 50 minutos. Pensaba que era mucho más larga, al tener que ir músculo a músculo. Depende. Hay veces que el glúteo medio no lo encontramos, hay veces que hay una curva que nos sale rara y decimos, qué raro sale esto. Luego le volvemos a medir, seguimos con la musculatura, luego volvemos a medir. Hay veces que tenemos que repetir y entonces ya nos vamos a 1 hora y pico, o sea que depende. Yo te estoy diciendo, si todo va bien, en un deportista que ya conocemos, los 45 o 50 minutos. Pero si es un deportista nuevo, siempre nos vamos más o menos a la hora. Luego de ahí lo que hacemos es sacar todos los datos numéricos, nos los llevamos a Excel. En Excel nosotros generamos las gráficas las llevamos al documento donde hacemos el informe, y ahí hacemos toda la parte descriptiva de qué es lo que estamos viendo, y luego hacemos una parte de qué es lo que nosotros entendemos si nos vienen con una lesión que relaciona con esa lesión. Pero ahí ya empezamos a relacionar cadenas musculares. Sí, pero o sea, la parte más analítica es la descriptiva. Oye, el bíceps femoral lo tienes así, el seminteno tiene tal, recomendaciones, tal. Pero luego ya viene la parte, y sí, eso nos lleva tiempo, 4 o 5 horas, y a veces consultar cosas, Exacto. Porque te viene y te tienes que consultar libros, te tienes que consultar en internet, porque te viene... Es que nos vino un chaval futbolista joven que le medimos y tenía el aductor izquierdo y el aductor derecho totalmente asimétricos, uno rígido, el otro le faltaba fuerza, uno explosivo, que era el que tenía rígido, que eso normalmente lesiona, y el otro lo tenía lentísimo, y le dijimos que nos hiciera una sentadilla, bueno, y tenía toda la musculatura rígida, sóleo, gemelos internos, le dijimos que nos hiciera una sentadilla, y era incapaz de hacerla sin levantar los talones del suelo, y además ladeado, ¿no? Entonces ves cosas que... Porque aparte de la valoración pura de tensimeografía, ¿lo relacionáis con valoración funcional que también hacéis vosotros? Sí, lo estamos relacionando con valoración funcional, y más adelante lo relacionaremos con plataforma de fuerzas, probablemente porque tiene mucho sentido a la hora de cogerte una imagen un poquito más global de cómo es esa persona, ya no solamente a nivel estructural, sino el cómo se interrelacionan las diferentes partes del cuerpo a la vez. Eso es, muchas veces les hacemos andar para ver cómo andan, miramos la postura, les hacemos hacer unas sentadillas, les hacemos hacer cosas después de haberle hecho la tensiografía. Claro, entiendo que tienen un cribado, cuando ¿no? vimos a este chico con eso, dije, hostia, vamos a hacerle hacer esto, a ver qué hace, y como vimos, digo,
Es que fíjate. Porque tenéis más o menos un protocolo cerrado de valoración luego funcional, o es en función de los datos que veis dentro de No, normalmente la sí que tensionografía? tenemos un protocolo, pero luego también en función de los datos que vemos. Por ejemplo, una vez nos llegó una jugadora de pádel que tenía la articulación del tobillo limitadísima, pero claro, tenía una rigidez que yo no había visto nunca. Es que no se le estimulabas y el músculo no se desplazaba, 0,5 milímetros. Y lo volvíamos a repetir, porque el preparador físico que le conocíamos no nos dijo nada. Nos dijo, oye, tal, medirla. Y yo digo, se desplaza, estamos haciendo mal, está mal el aparato, está no sé qué. No, era así. Entonces, el preparador físico le mandaba ejercicios para reducir ese problema de rigidez, y cuando eso iba mejor, pero en cuanto dejabas de hacerlo volvía. O sea, que era una tendencia de ella. O sea, que muchas veces no es el propio deporte que te lo genera, sino que el deportista, por lo que sea, tiene esa tendencia. Pero claro, ese problema de movilidad articular es que se le iba a rodilla o para arriba, porque eso lo tenía que corregir. Pero ese fue brutal, ya me acuerdo yo que nos volvíamos locos, digo, está mal esto. Dentro de la clínica salen muchísimas cosas. Sí. Pero bueno, ahora hemos puesto mucho en valor todo lo que se hace. ¿Cuál es el precio? El precio depende, si nos tenemos que desplazar, si no nos tenemos que desplazar, pero bueno, más o menos te doy el más alto, ¿vale? Que son unos 200 euros. Bueno, tampoco es algo que sea ni mucho menos. No es caro para exagerado. El trabajo que nos lleva. No, justo, exacto. Que sí, es que ya mucho trabajo. Una de las partes también que quiero que empecemos a hablar sin tapujos es el tema del dinero, porque parece que por dedicarnos a la salud no se puede ganar dinero y no hablamos del coste de oportunidad que implica hacer una tensiografía de 4 horas, de 5 horas, poniéndonos en el tema de los informes, respecto de si tú estás haciendo sesiones, vas a sacar posiblemente una mayor retribución por ese servicio que estás haciendo. No es caro. ¿O cuánto necesitas hacer simplemente para poder vivir, para poder pagar un alquiler de un local que estás... Que tenemos que hablar también un poco de todo esto con una total naturalidad. 200 euros y luego aparte la gente que tiene tensiografía y no controla tanto, sí que de vez en cuando nos mandan informes y hacemos asesoramientos también. Ahí el precio no está... Depende de lo que nos pidan. Claro. Si nos piden una cosa muy concreta es menos, si nos piden que interpretemos todo el informe o que les hayamos todo el informe, pues es más, ¿sabes? Claro. Así que bueno, a mí me parece una herramienta muy interesante, nada es la panacea en esta vida, pero si la utilizas otras herramientas al mismo tiempo te va a dar una información que no hay otra herramienta que te la dé, o sea, esa relación entre bíceps y semitendinoso. Porque el electromiógrafo de superficie no se puede acercar ni un poquito. Sí, pero el electromiógrafo de superficie te lo hace tú haciendo una acción. Claro. No en... ¿Y eso no podría ser también positivo? Sí, de hecho estuvimos un tiempo, Enrique Navarro y yo, que es el que lleva en el INES de Madrid, viendo la posibilidad, pero luego llegó el confinamiento y ahí nos paramos, viendo la posibilidad de hacer investigaciones con electromiografía y tensiografía, a ver qué es lo que pasaba. Sería muy interesante. Y ahí se nos quedó. Ahí no te va a picar otra vez el de investigación. Se nos quedó porque también tuvimos mortalidad experimental. Cogimos un equipo de fútbol y les medimos en el pre y el post desaparecieron todos, que es lo que suele ocurrir. Y Enrique además se enfadó, dijo, vuelvo a trabajar con el fútbol, muy difícil trabajar con ellos. Sí, es muy complicado, pero sería muy interesante porque al final... Sí, porque uno lo están midiendo en reposo, otro lo están viendo la acción, ahí sí que ellos también pueden con la electromiografía decir bíceps femoral o semitendinoso, pero en diferente movimiento. Entonces eso lo iniciamos, Porque al final la coordinación intramuscular es el objetivo básico de la tensiografía. No, nosotros también miramos entre una pierna y otra. ¿Pero es simultáneo entre una pierna y otra? ¿Cómo simultáneo? O sea, si se no le mides al mismo momento. Claro, eso es a lo que me refiero. Entonces, realmente es la coordinación intra del propio músculo, de cómo se genera y luego lo interrelacionamos con el resto de músculos que has medido. Claro. Pero la coordinación inter de cómo se da toda la relación entre los diferentes músculos dentro de ese paquete muscular a la hora de hacer una acción, pues también nos puede decir bastante de esa interrelación, porque si aparte ya sabes las variables de la tensiografía, de cómo está de capacidad de excitabilidad y de movilidad ese músculo, y lo ves en cuanto a un movimiento, creo que podría ser una información brutal a la hora de poder sacar. Pues eso lo iniciamos, ya te digo, hace 5 años y ahí ya se paró
y ya no lo volvimos Desde a aquí iniciar. te animo, Cris, a que hubo sigas un poquito. hubo los dos problemas, los dos problemas, el que se nos murió la muestra en el post, que suele ocurrir, y por eso te digo que muchos estudios de esto de campo son muy complicados, y luego que, bueno, fue el confinamiento y ahí ya se pararon muchas cosas y luego volver a retomar las formas complicado. Pero sí. Y luego cosas que vemos cuando hacemos seguimiento a gente que se ha lesionado, futbolistas que se han lesionado el ligamento cruzado anterior, es el problema de los sóleos. Y el sóleo es uno de los músculos que más problema da una vez que se lesiona. Y el sóleo es un protector del ligamento cruzado anterior y Totalmente. Sí, hace poco medimos a un jugador de primera división del ligamento cruzado anterior y le dijimos al preparador físico, oye, el sóleo, que lo tiene mal, que si no solo genera problemas. O sea que al final todo está relacionado, el sóleo con la rodilla, el glúteo con los isquios, las lumbares también con los isquios. Al final todo está relacionado. Es un todo, un todo. En el momento que yo empecé a ver al cuerpo no como una suma de partes, sino como un todo integrado, me cambió completamente la perspectiva del movimiento, de la integración somatosensorial, de todo. De hecho, cuando hacemos los informes muchas veces miramos lumbar y recto abdominal por tema de slings oblicuos. O sea que está relacionado, muchas veces ves un recto abdominal de una determinada manera, el lumbar contralateral de otra determinada manera, ya le miras la postura, ya le ves así y dices, todo coincide. Totalmente. ¿Sabes? Y no sé si compartiste tú, que creo que sí, hace muy poquito, uno de los últimos estudios que salieron en cuanto a una fatiga de isquios que puede llegar a generar una mayor sobreactivación o un mayor desempeño de la musculatura cuadricipital. ¿Podría ser? Sí. ¿Has sido tú? Sí, lo compartí yo y ¿quién me lo pidió? Me pidió alguien, pero no me acuerdo. Sí. A ver, está todo relacionado. Es que igual que cuando los cuádriceps están más potentes que los isquios, tienen más posibilidades de lesionarte a nivel de rodilla, pues la fatiga de los isquios, sí, efectivamente, también puede activar. De hecho... Pero me parece curioso a nivel descriptivo ya, que se haya estudiado. Incluso los problemas en los isquios relacionan mucho con aductores y aductores con isquios. Y al final el aductor está relacionado con la pelvis. Es que está todo relacionado. Eso es una de las cosas que más me he pelvis encontrado, es muy importante. Totalmente. Muy importante. Para mí es el eje del movimiento humano. Es lo que nos hace especiales como somos, que somos bípedos. Es lo que nos une los dos hemisferios, el superior y el inferior. Y con un desajuste ahí, tenemos un desajuste en todo nuestro cuerpo. Y luego el pie, que para mí es otro de las variables indispensables en esa interrelación pelvis-pie, porque muchas de las alteraciones que vemos a nivel de rodilla, a nivel de espalda, a nivel de toda esa musculatura, ya sea cuadricipital o isquiotibial, nos vienen de una mala relación del pie con el resto de estructuras. A mí me gusta decir que las estructuras se comunican, se hablan. Entonces, si el pie dice, yo no quiero esta conversación, yo aquí me planto, apáñatelas tú, haces que el resto del cuerpo, como estamos diseñados para movernos por encima de todo, empieza a compensar de la forma que buenamente pueda para llevar a cabo esos movimientos, generando luego, pues con todo ese devenir, todos los márgenes de posibilidad de lesional o de problemas asociados que con ello implica. El aductor, por ejemplo, el aductor es un músculo que tiende mucho a rigidez y luego genera los problemas que genera a nivel de pubis y de pelvis y tal, pero porque está compensando siempre algo. Justo. Es un súper trabajador, al igual que el tensor de la fascia lata, que a nivel también de esos cambios de posicionamiento pélvico, que ya esas anteversiones te hace un mayor facilitador de ciertas cosas, haces que ese músculo, que es el que siempre está voluntarioso a la hora de llevar a cabo una acción, tenga que trabajar mucho más para sacar adelante el trabajo. Eso es. Qué interesante todo esto, Cris. Pues sí, por eso te digo que es muy interesante todo. Ya te digo que la gente la tensiografía la ve como algo muy analítico, ¿no? Porque tal cual, digo, es que es un mundo porque empiezas a relacionar con cosas, incluso con solo los valores te empiezas a relacionar lo que has medido arriba de lumbares. Los lumbares normalmente están con un tipo de contracción mucho más alto, o sea, más explosivos que los isquios, y no debería ser así. También están compensando cuando están así, pero en el 99% de las veces los encontramos así. Entonces estás ya relacionando lumbares con esto, ya se te va aquí, lo que abajo, lo que tú dices, lo de abajo te sube arriba, y luego ya le miras la postura y ya pues
Ya está, Te acaba ya de te decir confirma todo. Exacto. Sí, pero sí es interesante, la verdad es que Mira, antes hemos estado comentando una cuestión y también lo has introducido tú un poquito. ¿Cuáles son los mayores problemas que nos puedes, que se puede encontrar alguien que empiece a utilizar la tensiografía? Bueno, la medición no es difícil, hay que saber palpar bien la musculatura y tal, pero bueno, para mí la medición no es lo que más dificultad tiene. Para mí lo que más dificultad tiene es la interpretación de los datos, es el escollo fundamental. De hecho, bueno, cuando esto salga a la luz ya habremos sacado el curso. Sacarás más, ¿no? Entiendo también. Que la idea es un poco ayudar contando estas cosas a cómo se tiene que interpretar, porque si medimos pero luego lo que damos no es adecuado y luego esa interpretación que hemos hecho no somos capaces de decir, oye, ¿qué ejercicios tienes que hacer con esto? Entonces la interpretación es fundamental y la selección de ejercicios, o decir qué ejercicios tienes que hacer para corregir esto que aparece aquí, también es muy importante. Para mí esas son las dos cosas más importantes. Medir lo que es medir, poner los electrodos, detectar el vientre muscular, tanto si eres fisio como graduado en ciencias del deporte, eso lo hemos estudiado, no es complicado. Y lo puede hacer 2 personas o 1 persona. Nosotros lo hacemos siempre Jaime y yo. Pero luego aparte Jaime, que es sordo, pues tiene una sensibilidad. Mucho más tacto. Claro, y la capacidad de observación la tiene súper aumentada. Entonces eso es una ventaja para mí. Sí, y para él en las desventajas por un lado se convierten en ventajas por otro lado, ¿no? Entonces en ese sentido con él eso es mucho más fácil, pero para mí eso no es difícil, pero lo otro sí. Y luego he visto también, que me has comentado tú, que lleva un proceso muy ornamental en cuanto al cribado de los datos, que no solamente te basas dentro de los valores que te puede dar el software, sino que tú los trasladas, los vuelcas todos a un Excel. El software te da un report, un informe, que sale pum, 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 muy bonito, con el cuerpo humano, tal, te dice aquí, allá, un gráfico visuales, unas curvas, pero eso no lo puedes entregar porque no lo entiende la persona a la que se lo vas a entregar. Entonces nosotros lo que hacemos es sacar, y además lo sacamos manualmente, porque aunque lo puedes sacar en Excel desde el software, pero tal como nosotros lo colocamos en el Excel lo tenemos que sacar manualmente. Tenemos ya todos nuestros Excel con un montón de datos y datos y datos, vamos colocando filas y vamos sacando los gráficos de cada músculo por separado para hacer primero una parte de análisis descriptivo, es decir, del bíceps femoral, semitendinoso. Lo que pasa es que los ponemos siempre juntos, los que forman la parte del mismo grupo muscular para que lo vean. Luego recto femoral, vasto interno, vasto medial, sacamos los gráficos, ponemos nuestros valores de referencia para ese deportista en concreto y vamos indicando lo que le está pasando, así con toda la musculatura que hemos evaluado. Y luego hacemos un gráfico de quesos para ver cuántos músculos tiene lentos, cuántos no, porque eso es muy interesante. Cuando hemos medido medidas repetidas a un deportista que llevamos de ligamento cruzado anterior, justo antes de que se rompiera el isquiotibial, 8 meses después de la operación, le dijimos, cuidado que tienes el bíceps femoral mal, lo tienes, se está sobrecargando, está muy rígido, el semitendinoso no, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Pero además, en el gráfico de quesos, habían pasado de octubre a diciembre de una musculatura más o menos normalizada a aumentar el número de músculos rígidos, y eso es un riesgo de lesión, tener mucha musculatura. Y le dijimos eso en diciembre y en enero se rompió. Entonces ese gráfico de quesos también es muy interesante, sobre todo lo que yo siempre digo, medir muchas veces para ver cómo va evolucionando. Total. Y luego la parte final es la parte en la que metemos la narrativa, ¿no? Y relacionamos lo que ha ocurrido una musculatura con otro, lo que ha pasado con su lesión, lo que tiene vínculo con su deporte. Oye, pues estas acciones que hace, esto es por esto, esto es por esto, esto ha pasado por esto, esto. Y ahí eso es quizá lo que más tiempo nos lleva. Esa es la parte del informe. Entonces nosotros hacemos un informe nuestro. Es el report que sale del software, es un report, yo creo que, bueno, va a ver las curvas, tal, pero no te está diciendo, oye, ¿qué pasa? Nosotros te decimos qué pasa y te decimos qué es lo que tienes que mejorar y cómo lo tienes que trabajar. Hay gente que nos pide que le digamos ejercicio y hay gente que, bueno, lleva su preparador físico y decimos, oye, esto es lo que tiene que hacer y ya está. Y nos coordinamos muchas veces con ellos, y muy bien,
Oye, Cristina, tal, mira, pues que meta 10-15 minutos de esto, esto y esto. Hasta dentro de 3 semanas que no meta la mejora de explosividad, que no meta velocidad en la ejecución. De momento solo esto, y nos coordinamos bastante. Que al final el trabajo en equipo es clave para resolver cualquier tipo de problema y poner en el centro de todo a la persona. Eso es, yo creo que hay que quitar un poco los egos y no pensar, ¿qué me está diciendo? Se crea que sabe más, yo tal, no sé qué. Joder, si lo que tienes que beneficiar es al deportista, y el deportista está desesperado porque se lesiona, pues vamos a intentar ayudarle lo que le podamos ayudar, que hay veces que nosotros tampoco podemos ayudar porque tienen otras cosas, ¿sabes? Más, o terminan teniendo que ser intervenidos o lo que sea. ¿Sabes? Sí, o sea, que no cuando hay ciertos factores estructurales que se deben corregir de esa forma determinada, se tiene que hacer y no hay mucho más, pero que no siempre se puede ayudar, pero bueno, la idea es intentarlo. Bueno, con todo esto me gustaría que desde tu punto de vista dijeses cuáles son las características o conocimientos que una persona que se quiera dedicar a la recuperación de lesiones debería tener para ser un buen profesional. Para ser un buen redactador, Buen melón, ¿eh? Hostia, una pregunta, muchas cosas. Por lo menos a nivel de conocimientos. Muchas cosas. A nivel de conocimientos, yo es que creo que, bueno, para ser redactador, tienes que tener conocimientos de anatomía, conocimientos. Yo creo que hay que tener conocimientos de todo. Pues nosotros, cuando les medimos, les preguntamos, ¿comes bien? Les preguntamos, solo cuando medimos con tensiografía. Te pueden decir que comen bien. ¿Duermes bien? No, pero les preguntamos qué comen. Y si no, les mandamos, vete a un nutricionista que te haga nutrición, es fundamental. ¿Duermes bien? No sé qué. Yo creo que un redactador tiene que saber de todo, de anatomía. No tiene que saber de nutrición, pero tiene que saber lo que es hacerlo bien o hacerlo mal para desviar al profesional que lo lleva. Que eso me gusta, me gusta que hagamos hincapié en esto, porque tengo el mismo enfoque que tú. Creo que todos deberíamos saber de todo, aunque no seas especialista, para poder identificar las banderas que te haga decir y llevarles al profesional. Exacto. Y eso no te va a hacer de menos ni de más respecto del resto de profesionales. Creo que sería nuestra asignatura pendiente entre todos los profesionales que estamos dentro de un mismo ámbito para que pudiésemos empezar a hablar todos ese mismo idioma. Eso es. Luego hay una cosa muy importante que se pasa un poco por alto, que es el contexto emocional del deportista, que es muy importante porque probablemente muchas veces el contexto emocional es el que le está llevando a una lesión y el que a lo mejor hace que dos jugadores con una misma lesión recuperen de diferente manera. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para derivarle al psicólogo también. Exacto, justo. Claro, es una parte más del equipo. Pero bueno, fuera de todo esto, que el contexto siempre es importante y todo lo que rodea al deportista es muy importante para favorecer su readaptación. De hecho, cada vez más deportistas con ligamento cruzado anterior cogen un psicólogo para poder llevar bien la lesión. Fuera de eso, yo creo que al final tienes que conocer mucho el deporte con el que estás trabajando, tienes que conocer la lesión, tienes que conocer el mecanismo lesional, tienes que conocer todo el proceso de recuperación desde todo el punto de vista. También si te puedes coordinar con el médico, mucho mejor, y con el fisio, mucho mejor. El trabajo en equipo siempre mejor. Y luego, para mí, muy importante es una progresión adecuada de las cargas. Eso es fundamental. ¿Por qué le pones 3 kilos ahora? ¿Y por qué mañana 10? ¿Y por qué? Esa progresión, la progresión, yo creo que es lo más difícil en un proceso de readaptación. Exacto. Yo coincido contigo, añadiría también, si me lo permites, la valoración funcional, porque no sé, que entiendo que lo hemos hablado antes y no lo has dicho porque no se te ha venido a la cabeza. Hay que hacer continuas valoraciones con diferentes tests. Y te digo la valoración funcional porque es una herramienta gratuita que no se necesita apenas equipamiento o ni se necesita equipamiento, que te da mucha información. Exacto. Y que te puede ayudar a interrelacionar un poquito todo el cuerpo de una forma global. Y luego, aparte, lo que tú dices, ¿qué KPIs, qué indicadores hay para que tú tomes una decisión u otra? O sea, ¿te basas simplemente en las sensaciones? No puedes hacer eso como un profesional de este calibre que tratas con lesiones
y con personas que tienen que llegar a cumplir un objetivo de forma segura. Tienes que basarte en indicadores externos lo más objetivos posibles para poder decir, pues ahora estás capacitado para hacer lo siguiente. Eso es. Y luego una buena calidad de movimiento. Justo. Cada vez que se haga algo. Y lo que tú dices, la valoración funcional, si es que la capacidad de observación, si es que la investigación observacional es fundamental. Y es que eso también te ayuda a entender cómo realmente debe de ser un movimiento y te va a ayudar a que esa aplicación de esa medicina, que es el ejercicio, se aplique de una forma adecuada. Porque ¿cuántas veces te habrás encontrado de dar las indicaciones de lo que se tiene que hacer, pero no ejecutarse de una forma adecuada? Y eso es una punta de lanza que tiro encima de todos los profesionales que estamos dentro de esto, porque creo que aún a día de hoy no se conoce lo suficientemente el ejercicio como para plantearlo de una forma adecuada y saludable en todas las personas. Porque un caballo de carreras, que no ha tenido ningún problema, le pones a hacer un ejercicio que no está bien hecho del todo y no hay tanto problema. Se lo pones a hacer a una persona que te viene lesionada, con sus eslabones débiles, y te lo puedes cargar, te lo llevas por delante. Entonces, tanto el otro tiene que hacerlo bien, pero sobre todo, donde hay que afinar y donde tenemos que estar muy seguros de lo que hacemos y qué hacemos, es ahí. Eso es. El proceso de readaptación para mí es de lo más complicado, porque luego, claro, luego recaen de las lesiones y... ¿Y por qué ha sido? Claro, es que ese es el problema. El riesgo cero no existe, pero sí lo puedes minimizar. Pero la probabilidad es sí, Eso exacto. es, Si eso tienes muchos factores, Eso es. tienes más probabilidades. Eso es. Entonces, para mí es un proceso complicado que necesita de mucho conocimiento y sobre todo una progresión adecuada. Eso es lo más importante. Y bueno, pues eso. Mira, y mucho estudiar todo el rato, y estar todo el rato leyendo y estudiando. Y porque mirando. continuamente salen cosas, como esto que hemos estado hablando antes Claro. del tema de la facilitación de los cuádriceps después de la fatiga de los isquios. Eso es. Tú sabiendo eso, lo puedes integrar y dices, tengo una inhibición del cuádriceps, no soy capaz de generar una buena coactivación de esta musculatura, me está costando sensibilizar toda esa zona porque puede haber diferentes procesos de inhibición. Anda, sé esto, voy a intentar aplicarlo, voy a meterle un pequeño protocolo de fatiga en la posterior y a ver cómo se relaciona. No te digo que se vaya a cumplir con éxito, pero con esa información tienes muchas más probabilidades Tienes algo que te ha dado una investigación para probar a ver qué pasa. Exacto, justo. Y te quería preguntar, Chris, porque con todos los años que llevas de profesional dentro del sector, ¿qué reflexión puedes sacar de todos estos años? Pues que todo eso evoluciona. Que todo va evolucionando y cambiando muy rápido y que tienes que estar ahí leyendo, mirando, porque todo evoluciona y eso está muy bien. Y lo que hace unos años era una cosa, bueno, sin ir más lejos con el lactato, lo que hace unos años el lactato ahora es otra. Todo va cambiando, todo va evolucionando y eso está muy bien. Y se han mejorado muchas cosas, quedan muchas. Somos una ciencia bastante novel, bastante joven. Pero han mejorado muchas cosas, han mejorado mucho la tecnología, van mejorando los profesionales. En ámbitos como el mundo del fútbol, que era muy reacio hace unos cuantos años al tema de preparación física, ya todos los preparadores físicos tienen su titulación, ya van introduciendo tecnología, ya en algunos ámbitos cuesta más que en otros, pero yo creo que se va evolucionando bien. Ahora queda también, no hay que conformarse, queda mucho también. Me gusta. Si estás escuchando este podcast, te está gustando y crees que podría aportar valor a otros profesionales, por favor, suscríbete, que no cuesta nada, dale a 5 estrellas y compárteselo a un buen amigo que le puedas alegrar el día. Para ir cerrando un poquito, me gustaría también, porque todos los que pasáis por aquí, me gusta que hagáis una recomendación de algún libro que os ha gustado, que creéis que les puede aportar a los que nos estén escuchando. Sí, pues yo que todavía estoy con él porque es un tocho así, lo he comprado, el de Borja, es el redactador de Fútbol Base de Zaragoza, sobre el ligamento cruzado anterior. Un estudio, bueno, tiene aquí referencias bibliográficas tropocientas y es muy interesante porque él además es redactador
y todo lo que cuenta es una revisión de los últimos años, de todo relacionado con la rodilla, readaptación, ligamento cruzado anterior. ¿Cómo se llama el libro? Es que tiene un nombre muy largo. Bueno, lo dejaré luego Eso en la es. edición a Yo post. te lo paso, es que tiene un nombre Aparecerá muy por ahí. largo. Tiene un nombre muy largo porque tiene como 4 en el libro, que es un libraco así de gordo. Tiene como 4 frases, una debajo de la otra, y ese es el título, entonces no me acuerdo. Pero bueno, sí. Bueno, yo luego quedará luego a la post. yo luego te lo paso. No, sí. es que Ese es un poco el último, así que a mí me está gustando mucho, está muy bien. ¿Tienes algún otro también Bueno, tengo que te haya marcado? Que me haya marcado. El Kapanji. Muy bien, para los que no conozcan Kapanji, porque ya todos los Kapanji, manuales de Atlas el Kapanji que vienen en sigue digital. ahí. Exacto. El otro día, hace poco me he cambiado de casa y el otro día está sacando unas cajas y yo tengo el Kapanji. Y salió el Kapanji físico, ¿eh? Y ahí lo puse en la librería. Sí, Qué bueno. El Kapanji, hombre, es que el Kapanji fue en su momento para mí y sigue estando. Yo lo he leído, ¿eh? Hace poco. Yo le tengo también de referencia. Hace poco no sé qué estaba buscando algo para un informe de tensiografía y me salió alguien con YouTube y ponía ¿por qué tal? ¿Por qué cual? Esta es una imagen de Kapanji, digo, ostras, el Kapanji, mira. O sea que sí se sigue utilizando, yo creo que va a estar ahí siempre. Ahora estoy pensando en comprarme uno que ha salido, el de Takeoff, me parece, plataforma de fuerza, que lo acaban de traducir al español. ¿Y quiere sonar? Sí. Creo que hablé de él, de hecho, Puede ser. con Nacho, que vino anteriormente también a grabar, y creo que le mencionó, así que le pondremos también por ahí en descripción. Pues ese, y así, que tengo un montón, pero vamos, así un poco los más recientes, esos también. Maravilloso. Cristina, ha sido un auténtico placer tenerte tenerte por aquí. Por llamarme y nada. Espero que en próximas ediciones, Sí, hombre. que espero que haya próximas ediciones, en nuestro set aquí humilde que tenemos montado, Pues nada, fenomenal. volvamos a sentarnos, a charlar un poquito y a que nos ellos, cuentes sí, en qué andas por ahí metida. Perfecto, nos queda pendiente la comida y ya tomo nota de lo de electromiografía también. te la volveré a preguntar en su día. Bueno, a ver si surge, es que ahora como estamos con otras cosas siempre para hacer un hueco, pero bueno, a lo mejor hacemos un pequeño estudio piloto antes. Y mira, y desde aquí también me gustaría que si hay investigadores con energía y con ganas de aportar, que realmente pues se pudiesen poner en contacto Sí. Con las personas que tienen ese conocimiento que querer rellenar dentro de su día a día del desempeño profesional. Hombre, eso, coordinarnos entre nosotros siempre está muy bien. Haremos un grupete, Muy bien, fenomenal. Bueno, Pues Cristina, muchas gracias, Beltrán. un placer. Muchas gracias.